Esta es su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia que son nuevas y continuas cada día. Es que sean todos bienvenidos a esta su iglesia. Y pues nada, más que le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado esta semana, por este frío que ya empezó. Espero que todos tengan lo suficiente para poderse abrigar, porque viene un frío tremendo para esta semana. Así es que cuídense, arrópense, pero sobre todo manténganse en la presencia del Señor, que es ese fuego que les va a traer paz y calma a sus vidas. Amén. Entonces, qué bueno que están aquí, que no les impidió llegar por el agua, ni el frío. Qué bueno que están aquí. Entonces, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por su gran amor y por su grande fidelidad, ¿no? Y yo quisiera hablar más que nada de lo que es la iglesia, ¿no? Muchas de las veces no entendemos el significado de lo que es la iglesia. La iglesia pensamos que es el lugar a donde nosotros nos reunimos, y esa no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Es el grupo de personas que forma la iglesia, que la cabeza es Cristo Jesús. O sea que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo porque Él es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Entonces nosotros no somos el local, nosotros somos la iglesia. La iglesia no es el lugar, nosotros somos la iglesia, ¿sí? Así es que muchas de las veces no entendemos ese significado. Y cuando usted no conoce los significados, entonces usted dice, es que yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a tal iglesia. No, usted no pertenece a ninguna iglesia. Usted pertenece para Cristo, ¿sí? Usted pertenece a Cristo porque usted es un seguidor, un hacedor de la palabra del Señor, y usted es un imitador de Jesucristo. Esa es la iglesia, ¿sí? Ahorita en la actualidad vea en todos los lugares, ¿sí? No voy a decir nombres. Con esta celebración de Halloween, con esta celebración de Día de Brujas, con esta celebración de Día de Muertos, con este día de celebración de Día de los Muertos, vamos a decirlo así. Ahora en las iglesias, en los lugares, ¿sí? En los lugares a donde se reúne la gente, le ha cambiado el nombre a ese tipo de celebraciones. Que el festival de la luz, que el festival de la vida, que el festival de no sé qué. El chiste es de que estamos permitiendo que esas costumbres, ¿sí?, paganas, mundanas, entren al pueblo de Dios, ¿sí? Y si nosotros como iglesia, no el lugar, nosotros como iglesia no ponemos un alto, entonces no vamos a poder, ¿sí?, seguir hablando y explicándole a la gente del amor de Jesús. Tú no puedes hacer un evento, ¿sí?, simulado, entre comillas, que es un festival de vida o un festival de luz, ¿sí?, cuando estás llamando a la gente a que venga a este lugar con el mismo propósito que lo hacen en otros lugares como el día de Halloween o el día de Muertos. Nomás lo que cambiaste es el nombre. Y se supone que nosotros somos hacedores de la palabra, y se supone que nosotros somos imitadores de Jesús. Entonces, cuando tú eres imitador de Jesús y cuando tú eres un hacedor de la palabra del Señor, entonces estas costumbres realmente no son para ti, porque tú no estás representando a Jesucristo, ¿sí? Estás representando las costumbres paganas de este mundo. Así es que yo te digo algo, yo no tengo en contra de nada de lo que hacen en otros lugares. No, yo no estoy en contra de eso.
Lo que yo estoy en contra es de que tú no puedes adoptar, dice la palabra del Señor, que no podemos adoptar las costumbres de este mundo, ¿sí? La palabra del Señor nos enseña que no debemos de adoptar nada de este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino celestial, no a este mundo. Entonces tú no puedes pasar por alto lo que dice la palabra del Señor. Así seas una iglesia de 1,000, de 15,000, de 20,000 personas, la palabra del Señor dice claramente que tú no debes de ir en contra de lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Hay diferentes maneras para ganarte a la gente, hay diferentes maneras para que tú vayas y hables de la palabra del Señor. Hay diferentes maneras que tú puedes hacer actividades dentro de la iglesia para llamar la atención a la gente, para que la gente se reúna dentro de la iglesia, dentro de ese lugar. Pero no hacer, ¿sí?, las costumbres mundanas, hacerlas igual, nada más cambiándoles el nombre y haciendo la misma invitación que hacen los demás allá afuera. O sea, ¿en dónde estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Sí? Y déjame explicarte por qué te hablo de esto. La palabra del Señor dice en Hechos 28:31, y si quiere vaya ahí, abra su Biblia y vaya ahí. Y dice, proclamando el reino de Dios. Fíjese cómo dice, proclamando el reino de Dios. Proclamando el reino de Dios. Y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Óigalo bien, proclamando el reino de Dios. Usted cuando hace ese tipo de festivales, ese tipo de fiestas mundanas dentro de la iglesia, usted no está proclamando el reino de Dios, ¿sí? Usted está proclamando el reino de este mundo, con diferente nombre, ¿sí? Y usted no está enseñando acerca del Señor Jesucristo. Usted está enseñando que también en ese lugar se practican las mismas costumbres humanas. Ahí. O sea, ese es lo que usted está haciendo en el llamar la atención a las personas. ¿Por qué? Con toda confianza y sin impedimento. Nosotros necesitamos proclamar el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Ahora yo le voy a decir, ¿qué es la iglesia? El significado nada más. ¿Qué es la iglesia? Conjunto, óigalo bien, por eso es que yo le empecé a hablar de esto. Conjunto de personas que profesan la religión cristiana o la creencia cristiana, conjunto de fieles a esa iglesia. Óigalo bien, la fidelidad a la iglesia que es de Cristo. O sea, usted le es fiel a Cristo, no al mundo. ¿Me explico? Eso es lo que quiere decir, ¿sí? La iglesia, conjunto de personas que profesan, ¿sí?, la creencia cristiana, ¿sí? Conjunto de fieles a esa iglesia, la iglesia de Cristo. Usted le es fiel a Cristo porque Cristo es la cabeza de esa iglesia, amado. Entiéndame. Por eso es bien importante conocer el significado a veces de las palabras para ver qué es lo que nosotros realmente estamos haciendo, ¿sí? Conjunto de personas que profesan, ¿sí?, la creencia cristiana. ¿Usted cree que es correcto el celebrar el Día de Brujas, el Día de Muertos o el Día de Otoño, el Día del Festival de quién sabe qué, el Festival de Vida? ¿Usted qué está profesando? ¿Está profesando lo que usted realmente es Cristo Jesús? Usted está profesando lo que están haciendo, lo mismo que hacen allá afuera, pero diferente aquí, ¿sí? O sea, no hay un seguimiento a lo que nosotros estamos profesando. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces, como la iglesia de Cristo, usted se debe de comportar, alejando todas esas costumbres, ¿sí? Todas esas costumbres
paganas, todas esas costumbres, ¿sí? Que lo alejan de lo que realmente es el contexto de decir yo soy de Cristo, ¿sí? Esa es la única razón por la que le quiero hablar en el día de hoy, ¿sí? Es lo que Dios puso en mi corazón. No hay manera de cómo podemos nosotros enfrentar las cosas cuando tú no te has alejado completamente del mundo. Se supone que nosotros somos transformados y cambiados por el poder del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús para hacernos, ¿sí? Para acercarnos, ¿sí? A Dios Padre. Si nosotros no hacemos, ¿sí? Las cosas correctas de lo que dice la palabra del Señor, alejando todas esas costumbres paganas para no traerlas a la iglesia, entonces, ¿qué estás proclamando? Entonces, realmente no estás proclamando el reino de Dios, ¿sí? Y no estás, ahora sí que no estás ni siquiera hablando de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos cambiados y transformados por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Que es Cristo Jesús que mora en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que estás haciendo diferente las cosas a lo que estás diciendo que es? Por eso le digo, a veces los significados de las palabras tienen mucho que ver para nuestras vidas y las debes de conocer. ¿Por qué? Porque dice que es el conjunto de personas que profesan, ¿sí? La creencia cristiana, conjunto de fieles a esa iglesia, la fidelidad que tú tienes. Vuelvo otra vez, la fidelidad que tú tienes para Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que nosotros representamos, el cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. ¿Me explico? Amado, entendamos que las cosas que se hacen en el mundo no son para nuestras iglesias, no son para nosotros, no es beneficio para nuestro cuerpo, no es beneficio para nuestro espíritu, no es beneficio para nuestra alma y mucho menos nos va a acercar con Dios con tantas costumbres paganas que está adoptando, ¿sí? Esta nueva etapa de la iglesia moderna, ¿sí? La verdad. Así es que mis amados, entiéndame esto. ¿Qué es un impedimento? Es una razón por la cual no hacer algo. Fíjate lo que le voy a decir. ¿Qué dice la palabra en Hechos 28:31? Proclamando, dice, el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. Ahora sí, ¿qué quiere decir impedimento? Es una razón por la cual no hacer algo. Un impedimento representa un obstáculo en el camino o la relación, o fíjese, o la relación de una tarea o de esa tarea. ¿Qué es lo que usted tiene de relación con Cristo Jesús? La relación debe de ser directamente con el Padre. Si usted no tiene entonces una relación con el Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque usted está impidiendo tener esa relación con las costumbres paganas que están ahorita en este tiempo. ¿Me expliqué? Es el impedimento, es el obstáculo que usted tiene para tener una buena relación con el Señor. Y esos son significados, yo no lo estoy inventando, ese es el significado de impedimento, ¿sí? Representa un obstáculo en el camino o la relación de una tarea que debe sostenerlo o luchar con él para continuar. O sea, que usted debe o de brincarlo o de alejarlo completamente de su vida. Y si en cambio no lo estamos haciendo, ahora lo estamos adoptando más. Ahora nos estamos haciendo más adictos a las costumbres mundanas que a la antigua iglesia. ¿Me explico? Debemos de veras, hermanos, hermanas, mis amados, debemos de entender que simplemente nada más tenemos que tener la pura relación directa, ¿sí?, con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No hay otra más que relación. Y si hay algo que le está impidiendo
el tener esa relación, córtela, bríncatela, pero no se quede en ese lado, en esa posición. No se quede en ese lado de seguir las mismas costumbres paganas. No nos quedemos en ese mismo lado de decir, ¿qué tiene de malo? Nada más es hoy. Nada más es hoy. Y el hoy se va para mañana y nada más es hoy. ¿Y cuál es la relación entonces que tenemos con Cristo Jesús? Ni una. Porque usted le está impidiendo al adoptar posiciones que a usted no le corresponden. ¿Por qué? Porque entonces usted no está haciendo realmente lo que es, ¿sí? Siendo la iglesia de Cristo. Amén, porque usted no está profesando lo que usted realmente cree. Usted está adoptando otra creencia mundana, que es el Día de Muertos, el Día de Halloween, el Día de las Brujas, el día que hay que disfrazarse, hay que pinturrajearse, ¿sí? Que me voy a disfrazar de un angelito, de todos modos es un disfraz, ¿sí? Usted no es un ángel, usted ni sus hijos son ángeles, ustedes son hijos de Dios, ¿sí? Que voy a adornar mi casa de cielo, de todos modos, ¿qué está haciendo? Aunque la haga de cielo, del infierno, de todos modos, usted está en una costumbre pagana, ¿sí? Aunque ponga miles de cruces en su casa, ¿qué quiere decir eso? Ve a la casa de enfrente, ve a la casa de al lado. No más es diferentes adornos, pero significan lo mismo. ¿Me explico? Que es que debemos de entenderlo. Debemos de entenderlo. No es nada más de que, ay, que el hermano, el pastor está en contra. No, no, no. Vive en la antigüedad. No, no, yo no vivo en la antigüedad. Yo sé dónde estoy. En qué mes estoy, en qué año y dónde estoy. ¿Sí? Pero yo no voy a vivir con las costumbres paganas porque la palabra del Señor no nos enseña eso. ¿Sí? Me está alejando completamente de lo que es la realidad, de la creencia. Dice que somos un conjunto de personas que profesan la creencia cristiana. Entonces, eso es la iglesia. Amado, entiéndame. La iglesia viene a ser el reino. Fíjense lo que le voy a decir con esto. La iglesia viene a ser el reino de Dios, de la cual nosotros nos encargamos de expandirla. ¿Y usted cree que va a expandir el reino de Dios trayendo el reino de Satanás a la iglesia? ¿Cómo? Trayendo esas costumbres a la iglesia, ¿usted va a expandir el reino de Dios? Yo creo que no. Porque cuando adoptamos esas costumbres nos alejamos, nos está impidiendo tener una buena relación con nuestro Señor. Así de sencillo. ¿Para qué nos complicamos con tantos significados si nada más son esos? ¿Sí? El tener una buena relación con el Señor es alejarse completamente del mundo. Así es que, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? El reino de Dios es uno de los asuntos más recalcados en el libro de Hechos. ¿Sí? Así es que el libro de los Hechos, óigalo bien, se interrumpe repentinamente, sin conclusión formal alguna de lo que Dios hizo por medio del Espíritu Santo y a los apóstoles del Nuevo Testamento. Ponga mucha atención con esto. Dios quiere que los hechos del Espíritu Santo, ¿sí?, y la predicación del Evangelio continúen en la vida de los creyentes en Cristo hasta el fin del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente nada más necesitamos expandir el reino de Dios en esa tierra. ¿Cómo? Alejándonos de todas las cosas del mundo y proclamando la buena y sana doctrina que es en Cristo Jesús. Amén. Eso es todo, hermanos. Vaya ahí a Hechos. Capítulo 2. Hechos, capítulo 2.
versículo 17 al 21. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y en los postreros días de Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y las señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Entonces, amado, nomás necesitamos ¿qué? Proclamar el reino del Señor, invocar al Señor. ¿Para qué? Para que sigamos buscando y trayendo esas almas a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente vaya ahí a Mateo capítulo 28. Sí, Mateo 28, capítulo 28, versículo 18, y lo vamos a leer hasta el 20, del 18 al 20. Y dice, y Jesús se acercó y les llamó diciendo, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigalo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice, mi amado? La clave de todo, de todo. Ve y haz discípulos. Pero sobre todas las cosas ve y diles y enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Sí? Entonces, trayendo todo el mundo a donde te reúnes, trayendo las costumbres paganas, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás desacatando lo que Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, amados, ¿qué entendemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Así es que necesitamos ponernos las pilas, necesitamos empezar a actuar de acuerdo como realmente la verdadera iglesia de Jesucristo, realmente caminar como la verdadera iglesia de Jesucristo, ¿sí? Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ha revelado el modelo divino de lo que la iglesia debe ser y hacer. Él dio ejemplos de la fidelidad, óigalo, de la fidelidad de los creyentes, del triunfo del evangelio contra la oposición del enemigo y del poder del Espíritu Santo operando en la iglesia y entre los creyentes. ¿Sí? Amado, necesitamos realmente estar en la sintonía y en el mismo lugar, ¿sí? Conectados con Jesucristo, nada más, no necesitamos otra cosa. Ese es el modelo divino para las iglesias de hoy y de mañana, y los creyentes deben proclamarlo y vivirlo con fidelidad a Jesucristo. Segunda de Timoteo, vaya ahí. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, dice la palabra del Señor, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué dice? Guárdate, guarda, ¿sí? Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amado, por favor, entendamos. Todas las iglesias deben medirse a sí mismas por lo que el Espíritu dijo e hizo entre los primeros creyentes. ¿Sí? Ahora yo le digo, si el poder, la justicia
el gozo, la fe de las iglesias no son los mismos que aparecen en Hechos, entonces hay que pedirle a Dios una vez más la fe renovada en el Cristo resucitado y un nuevo y vigoroso derramamiento de su Espíritu. ¿Sí? Eso es lo que debemos de hacer. Pedirle al Señor ese nuevo avivamiento, ese nuevo deseo de poder estar con Él, haciendo las cosas correctas y alejarnos de todas las cosas malas. ¿Sí? Entonces, amado, en esta obra evangélica de propagar, multiplicar y extender a Cristo, está en conformidad con la economía neotestamentaria de Dios, a fin de que muchos hijos de Dios sean producidos. ¿Y por qué le voy a decir esto? Vaya ahí a Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, vuelvo otra vez al principio de cuando empezamos, ¿sí? A hablar de la iglesia. Nosotros somos, ¿sí?, la misma imagen de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice? 8:29. ¿Qué dice? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, óigalo, fuimos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, nosotros somos hechos a la imagen de Jesucristo. Entonces no podemos optar y no podemos hacer las mismas costumbres paganas, mundanas, meterlas dentro de donde nos reunimos o dentro de nuestras iglesias. ¿Me explico? Entonces necesitamos totalmente alejados para poder realmente ser conforme a lo que dice la palabra, que nosotros fuimos hechos a la imagen de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, amado, ¿qué duda puede tener? Para ser miembros de Cristo y de constituir su cuerpo, dice ahí mismo, vaya ahí a Romanos capítulo 12, 5. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, óigalo, en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otra vez, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Él es la cabeza. Entonces nosotros debemos entender que necesitamos seguir manteniéndonos en esa misma fidelidad para Cristo y no para las costumbres mundanas, ¿sí? A eso voy. A fin de que el plan eterno de Dios sea llevado a cabo, su voluntad eterna sea cumplida. Entonces, mi amado, la iglesia producida por la propagación y la multiplicación de Cristo es la esfera en la cual Dios se expresa, óigalo, Dios se expresa y reina en Cristo. Por consiguiente, la iglesia viene a ser el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a representar el reino trayendo esas costumbres a tu iglesia? ¿Cómo? Amado, entendamos. El Señor nos habla y nos dice, seamos realmente esos fieles seguidores de Jesucristo, hacedores e imitadores de Jesucristo. Así es que, mi amado, no necesitamos más nada. No es ir en contra de nada, es ir en contra nada más de lo que no nos acerca al Señor. Simplemente. El reino de Dios, junto a la propagación y multiplicación de Cristo, crece y se extiende a partir de la vida de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que vivir en esa vida, en la vida en Cristo Jesús. El libro de los Hechos es una relación de la propagación de Cristo y también una historia del reino de Dios, porque el reino de Dios es la expansión de Cristo. Amén.
Entonces, amado, necesitamos expandir, ¿sí?, la palabra del Señor para que expandamos a Jesucristo y de esa misma manera expandamos el reino de Dios en esta tierra. Amén. Porque nosotros somos el reino de Dios. La iglesia es el reino de Dios y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos experimentar una buena relación con el Señor? Bueno, pues haciendo las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. El Evangelio tan bastante predicado en este libro es el propio Cristo como Evangelio. Vaya ahí a Hechos nuevamente. Hechos, capítulo 5. No, perdón. Hechos capítulo 5, 42. 5, 42. Y todos los días, y el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer, mis amados, ¿sí? El Evangelio de Cristo, y es también el reino de Dios, como va ahí a 8:2. De ahí mismo de Hechos, 8:12. Y dice la palabra del Señor: pero cuanto creyeron que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, tenemos que seguir hablando del reino de Dios, amado. Necesitamos seguir hablando del Evangelio del Señor, porque el Evangelio del reino de Dios, ¿sí? El Evangelio del reino de Dios. La predicación de tal Evangelio continuará y se extenderá hasta que toda la tierra llegue a ser el reino de Cristo. Vaya ahí a Apocalipsis, ¿por qué le voy a decir? Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, amado, ¿qué necesitamos hacer? Nada más ir y extender el Evangelio, ¿sí? Ir y extender el reino de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia y nosotros somos el reino del mismísimo Dios. Así es que en los 4 evangelios Dios se encarnó, pasó por el vivir humano, murió y resucitó, contemplando así a Cristo, quien es la corporificación del Dios triuno. Y mire, vaya ahí. Yo creo que todas las cosas son como tienen que ser. Y vaya ahí a Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Y mire lo que dice la palabra del Señor: porque Él da moralmente toda la plenitud de la deidad, ¿sí? Entonces, amado, yo creo que tenemos que simplemente nada más seguir y hacer las cosas que tenemos que hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. En Hechos, la corporación de Dios como Espíritu Santo. Fíjate, vaya ahí a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante, que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, amado, yo creo que entienda esto, ¿no? Extiende a Cristo en sus creyentes, es decir, forja al Dios triuno procesado en su pueblo escogido. Óigalo, un pueblo escogido que somos nosotros, que somos un pueblo redimido, ¿sí? Y transformado, óigalo bien, redimido y transformado, para que constituya la iglesia, que la iglesia son los que profesamos el reino de Dios en Cristo Jesús, y que somos nosotros
el reino de Dios. Entonces, ¿qué constituye a la iglesia? Mediante la cual Dios puede expresarse. Entonces nosotros somos los que tenemos que expresarnos de acuerdo a lo que habla el Evangelio, profesando al mismo Jesucristo, con eso mismo, ¿no? Que somos escogidos, redimidos y transformados. Y de la única manera que podemos hacerlo es alejándonos de todas esas costumbres mundanas. De otra manera usted no va a poder reflejar otra cosa. Ni ha sido ni redimido, ni transformado, y al final ni escogido. ¿Sí? Porque usted representa el reino de Dios. Y los que representamos el reino de Dios somos los que seguimos a Jesucristo, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo cuando Él es la cabeza. Y nosotros representamos al mismísimo Jesucristo en esta tierra, como representantes e imitadores mismos de Jesucristo. Amén. Entonces, amado, necesitamos realmente expresarnos como ese reino de Dios, ¿sí? El producto final de la iglesia será la Nueva Jerusalén en la eterna futura, en la eternidad futura, la cual será la expresión eterna de Dios en plenitud, y también el reino eterno de Dios, la esfera donde Él reinará en su vida divina en la eternidad por los siglos de los siglos. Con esto voy a terminar, mi hermano. Sí, con eso termino. Esto debería ser la realidad y la meta de toda predicación del Evangelio hoy en día. Así que debemos de tomar conciencia en realmente ser esos creyentes que se dedican a expandir el reino de Dios en esta tierra y dejarnos de estar haciendo, ¿sí?, costumbres mundanas, nada más que con diferente nombre. O sea, no más empanizándolas, ¿sí? Siendo lo mismo, pero nada más que con diferente color. Siendo lo mismo, pero con diferente sistema. No. Lo mismo es lo mismo, lo mundano es lo mundano, y lo que es de Dios es de Dios. Dice la palabra del Señor: fíjate y mira las cosas del cielo, y no mires las cosas de la tierra, las cosas del mundo, ¿sí? Enfócate en ver lo que es de Dios y no las cosas del mundo. Dedícate a proclamar el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Sé tú realmente ese imitador, hacedor, ¿sí?, seguidor de Jesucristo en esta tierra, porque tú eres la iglesia, tú eres lo que lo representa. Y el que hace las mismas costumbres del mundo, entonces tú no estás representando verdaderamente el reino de Dios. Lo que tú estás representando es la misma basura que hay allá afuera, ¿sí? Eso es lo que tú representas. Con el perdón de la palabra, y si oyen líderes y si oyen los de las diferentes iglesias esta palabra, pues que la tomen como la tomen, porque es palabra de Dios y para eso es dada, para que la escuchen y la tomen y la reciban. Que nosotros representamos el reino de Dios y no representamos una iglesia que sigue las mismas costumbres de este mundo, que sigue las mismas actividades de este mundo, que nosotros somos una iglesia verdadera, sin mancha y sin arruga, que espera el Señor que seamos en su segunda venida, para que nos alcemos al son de la trompeta, y que somos realmente esos imitadores y seguidores de Jesucristo en esta tierra, y no haciendo las cosas feas, ¿sí?, o cosas mundanas de allá afuera, trayéndolas dentro de la iglesia. Así es que usted es la iglesia de Dios. Usted es lo que representa a Jesucristo. Así es que por eso siempre les he dicho y siempre voy a tomar en cuenta esto. Lo que usted representa allá afuera es lo que usted debe de representar dentro de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Si usted es un representante de Jesucristo, si usted es un verdadero creyente, si usted realmente ha sido redimido, transformado, ¿sí?, y salvado, ¿sí?, y que se cree que ha sido salvado porque Jesucristo vive y mora dentro de su corazón, entonces usted se aleja de todas las cosas del mundo. Simple, punto y aparte, tan. No hay otra. La definición es esa, que la iglesia es el grupo de personas que profesa, ¿sí?,
que profesa el creer cristianamente en alguien, que es Jesucristo mismo. Esa es la iglesia. Y si usted representa eso, entonces usted allá afuera representa lo que usted debe de ser, porque usted es un hijo de Dios, usted representa el reino de Dios. Y si usted no está dentro de esos límites, entonces o pide perdón al Señor y se arrepiente y vuelva a hacer ese camino para entrar realmente al verdadero camino que es del reino de los cielos. Deje esas costumbres mundanas, deje esas costumbres paganas, deje que esas costumbres entren al pueblo del Señor. Aléjese. Los únicos que podemos decir que nosotros, el interés mejor que tú puedes tener para todos los de allá afuera y para adentro de los que estamos como seguidores de Jesucristo, es que todos alcancemos algún día el estar con el Señor, algún día sentados a la mesa recibiendo esa cena que el Señor ha de servir, ¿sí? Que todos estemos unidos, que todos los que estamos aquí, todos estemos allá arriba con el Señor. ¿Pero cómo? Necesitamos ser realmente el reino de Dios en esta tierra. Realmente ser esa iglesia que representa a Jesucristo mismo. Así es que, mi amado, esto fue palabra del Señor. Discúlpeme si lo ofendí con alguna palabra, pero yo creo que lo único que le puedo decir es de que si lo está haciendo, arrepiéntase y busque el perdón del Señor. Porque pues yo no soy más que ese instrumento que utiliza el Señor para dar su palabra. Y lo único que quiero es que usted, así mismo que yo, entendamos que solamente en Cristo Jesús, y no permitamos que nada ni nadie nos impida, óigalo, nos impida el poder reflejar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestro hogar y por donde quiera que vayamos, seamos realmente esos representantes del reino de Dios, porque nosotros somos la iglesia, no el lugar a donde nos reunimos. Amén. Espero que les haya quedado claro, mi hermano. Espero que haya quedado claro este significado de lo que es la iglesia. La iglesia es el grupo de personas que representan a Jesucristo en esta tierra. Punto. No hay otra. Esa es la iglesia. No es el lugar donde se reúnen. No es el lugar donde se sienten sillas cómodas y ni en un buen lugar. En un lugar bonito, no. Usted es la iglesia. Usted es el reino de Dios. Porque la cabeza es Jesucristo el que mora dentro de usted. Amén. Así que póngase de pie y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por su grande amor y por su grande bondad y por su gran misericordia y por todas las cosas buenas y maravillosas que nos da. Padre bendito,